Bueno, como hemos estado revisando, finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó ambos proyectos de retiro de fondos previsionales. Para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, la verdad es que Bueno, ayer el gobierno estuvo negociando hasta último minuto. No había claridad exactamente de los votos, pero por lo menos para el proyecto, para la moción parlamentaria que requería 93 votos era difícil, ¿no?, que se aprobara. sí. Sí, mira, yo creo que había cierta noción, es más, yo pude algo hablar con el Ejecutivo una media hora antes y ellos ya tenían más o menos claro de que dependían de la democracia cristiana. Entonces, para mí no fue sorpresivo la derrota que tuvo el gobierno en su proyecto de ley. Mm. Sí me sorprendió, debo reconocer, que finalmente el proyecto de ellos perfectamente lo pudiesen haber ganado con los votos de ellos. Claro, algunos me dirán, la ADC no es parte del gobierno, pero en buenas cuentas, la democracia cristiana igual es parte muy cercana del gobierno. O sea, hay funcionarios de la democracia cristiana que están participando en el gobierno o que han permanecido en el gobierno. Entonces, me llamó la atención la actitud de la democracia cristiana, que yo creo, es una opinión muy personal, lo que yo creo que están tratando de buscar como una especie de presión de una mayor participación en el gobierno del presidente Boric. Es decir, como que el fin justifica los medios. ¿Ah? Si ustedes quieren que yo de verdad participe, perfecto, aquí les doy una derrota dura. Entonces, si quieren tomarme en serio, inclúyanme, ya sea en seremías, ya sea en ministerios, ya sea en subsecretaría, y les quiero demostrar que yo les puedo servir como les sirvo con una derrota que es dura. Y Porque hubo... Sí, sí, dime. sí, no, y Dime. en definitiva, ¿así lo lee usted como una derrota para el gobierno? Porque finalmente se rechaza también el proyecto de el quinto retiro de la moción parlamentaria y sabemos las implicancias que habría tenido en una economía que ya está sumamente afectada, ¿cierto? Ahora, por otro lado, se rechaza el proyecto del gobierno, pero el proyecto del gobierno nació en respuesta al proyecto parlamentario, ¿no? Mira, eso es una derrota para el gobierno frente a un proyecto que el gobierno no quería. O sea, a ver, si uno lo mira fríamente, yo tuve la oportunidad de conversar con el ministro Jackson y yo le dije al ministro Jackson, ¿para qué presentaste? Voy a ser más formal. ¿Para qué presentó un proyecto alternativo? Si yo creo que el proyecto del quinto retiro no va a flotar. Yo no veo para qué un proyecto alternativo. No, porque hay que tener alguna salida para evitar que el quinto retiro pueda aprobarse. Creo le dije que es un grave error el que estás haciendo, porque no se va a aprobar, pero bueno, está en tu legítimo derecho, hazlo. En todo caso, yo fui uno de los primeros que lo dije públicamente. Yo lo voy a apoyar principalmente por el tema de las pensiones de alimentos. Pero yo creo que el más contento el día de ayer era el ministro de Hacienda, Sí. claramente. O sea, yo creo que a lo mejor él no lo podía decir que él estaba contento, porque finalmente el más aliviado de todo esto, el que nunca quiso ningún tipo de proyecto de retiro ni novedoso, ni abierto, ni cerrado, ni alternativo de ningún estilo, era justamente el ministro de Hacienda. Entonces, claro, uno puede decir es una derrota para el gobierno, pero ojo, el gobierno no quería ningún proyecto de Exacto. quinto retiro. Entonces, si miramos el origen de esto, el gobierno consiguió lo que quería desde un principio, Sí, salió que no ganando. hubiese... Claro, entonces, para algunos, claro, se dieron un gustito, dirán hoy día por la prensa, perdió el gobierno, pero yo los invito a ver lo que decía el gobierno hace unos 10 días, que no quería quinto retiro. Bueno, de Y hoy día, hecho, este proyecto alternativo que presenta el gobierno fue justamente para frenar la moción parlamentaria, si no, no hubiese aparecido jamás ese proyecto. De hecho, el gobierno tenía la posibilidad de, si se rechazaba, insistir y hoy día lo podrían haber presentado en el Senado, por ejemplo.
Pero el Exacto, retiro exacto. alternativo era en realidad el mal menor para el Ejecutivo y en definitiva también se podría presionar por parte de los parlamentarios para que se tomen otras medidas, para que haya un nuevo IFE, por ejemplo. Pero ya sabemos que el concepto de retiro o sea, básicamente es peyorativo por las consecuencias que ya ha tenido y que todos estamos viendo. Por eso mismo te digo, y yo creo que el gobierno no va a insistir en el Senado. Primero porque no tiene los votos, e insisto, este proyecto de quinto retiro acotado, como le dicen, no es un proyecto que estuviese en el programa del presidente Boric, no es un proyecto querido por el presidente Boric, fue un proyecto forzado, fue un proyecto que fue una salida alternativa. Entonces, yo creo que al final se acostaron con una sensación más o menos yo creo que con una leve sonrisa, porque claro, el titular sabían que iba a ser incómodo, pero al pasar los días es un triunfo también, po. Mm. Es un triunfo porque, sobre todo para el ministro Marcel, que para mí era el mayor temor, porque sí hubiese ocasionado a lo mejor una renuncia del ministro Marcel que se hubiese aprobado el quinto retiro puro y simple. Pero el ministro Marcel debe haber dormido de forma espectacular porque se llevó la canasta completa. Sí. Bueno, usted se refería justamente al rol que jugó acá la ADC. Hemos visto algunos parlamentarios y parlamentarias que de hecho han criticado bastante al gobierno, que dicen que les falta humildad, que la verdad es que ellos no se sienten parte de, sino que no han sido convocados, que se sienten algo rechazados. ¿Cómo ve usted en general este primer ya más de un mes que ha tenido el gobierno? Claramente lo que dicen las encuestas es una cosa, pero a su criterio, ¿cómo ve que se está moviendo las oposiciones, además, que tiene el gobierno y también esos errores fallidos, ¿no? Mira, yo creo que le falta al actual gobierno asesorarse por personas que tengan mayor experiencia. Es decir, siempre es bueno tener al lado tuyo personas que te critiquen, que te digan que lo estás haciendo mal. Tampoco digo que tengas a una persona que sea negativa, ¿ah? Y que todo el día te esté retando, pero siempre es bueno tener un diablo, por así decirlo, o un ángel malo. ¿Ah? Porque, claro, aquellos que son de tu misma generación, o que son tus amigos, o que han sido tus compañeros de ruta, siempre te van a decir que está todo perfecto. Entonces, lo que yo echo de menos, por ejemplo, que un Giorgio Jackson tuviese a alguien de la ex nueva mayoría o de la ex concertación y que ya tenga su bagaje político y que pudiese ser su asesor y que le diga, mira, Giorgio, tienes que irte por este lado, tú tienes que conversar con estas personas. Y eso es lo que yo creo que le falta alguien con mayor experiencia al lado que lo vaya guiando, que lo vaya formando de cómo conversar, con quién conversar, de cómo se conversa, pero mi relación, por ejemplo, y yo lo he dicho públicamente, ha sido buena. Yo no he tenido ningún problema cuando he tratado de comunicarme con el gobierno. Es más, ha causado sorpresa algunos dichos que yo he señalado. Mis 4 años de diputado, he tenido mucho más relación en un mes con este gobierno de lo que tuve en 4 años con el gobierno de Sebastián Piñera como diputado. Y si sumo los 8 años de Sebastián Piñera, 4 como concejal, 4 como diputado, en un mes también he tenido más relación con este gobierno. En tan solo un mes, este gobierno te contesta en el teléfono, te escuchan, si te dicen que no, por lo menos te dicen que no, si te dicen que sí, por lo menos te dicen que sí. Y yo los veo con ganas de conversar, yo los veo con ganas de poder, no sé si de llegar a acuerdos, pero por lo menos de poder Pero hay hacer cosas en diálogo. conjunto. Claro, yo veo con ganas de diálogo, pero creo que los que somos oposición tampoco tenemos que buscar el revanchismo. Mira, yo siempre he dicho, hay que distinguir entre la justicia y la venganza. Aquí no hay que buscar la venganza, aquí hay que buscar ser justos. No porque nos hubiesen tratado muy, 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 muy mal, hay que vengarse de este gobierno. No, hay que ser justos. Si hay algo que es malo, será malo. Pero si hay algo que es bueno, bueno, tendremos que llegar a acuerdo. Pero no podemos
buscar la venganza porque nosotros consideramos que ellos fueron muy malos con nosotros. ¿Y hay Y eso, parlamentarios que están en esa, como en el revanchismo en el fondo? sin duda hay algunos, sí, sin duda hay algunos que están buscando venganza. Y la venganza envenena el alma. Y creo que eso es un flaco favor. ¿Cómo tú me explicas a mí que en el quinto retiro puro y simple haya habido una tan alta votación de la actual oposición cuando eso antes era impensado? O sea, esa votación de ayer de la actual oposición, cuando era gobierno, era, era casi irte al infierno si tú votabas siendo gobierno. Y ahora era como una votación que tenías que hacerla sí o sí, porque era como una venganza por lo que ellos te habían hecho a ti antes. Y la política no puede ser eso. Hay que ser consecuente. Yo voté a favor del primero, del segundo, del tercero, voté contra el cuarto, voté contra el quinto. Yo no busqué venganza en el quinto, yo busqué realismo. Yo vi la inflación. Yo escuché al ministro Marcel, escuché a la presidenta del Banco Central y vi que muchos diputados y diputadas de mi sector votaron a favor del quinto por venganza. Y eso no puede ser. Esos gustitos personales, al final, ¿a quién le afectan? A la A la gente. persona, claro, y eso de verdad que me desconcerta un poco, porque es como si el fin justifica los medios. Y eso creo que es algo que tenemos que revisar, entre todos, ojo, entre todos, porque vi mucha venganza en vez de ser justos. Y el ser justos ayer era votar en contra del quinto retiro. Y ayer, como te digo, vi más venganza. Y la Sí. venganza era con pasarle la cuenta. Es como cuando uno ve que parte de la derecha disfruta, por ejemplo, la caída del presidente Boric en las encuestas, etcétera, como bueno, la cosa va cayendo por su propio peso, etcétera. Pero a todos nos conviene que en definitiva no nos vaya bien, ¿cierto? Que no se afecte la imagen país, la inversión, etcétera. Acá está absolutamente ligada a la política de la economía también. Pero por supuesto, y por lo mismo yo espero que el ministro Jackson, que el presidente Boric, ojalá pueda, no sé si por bancada, por partido, y que podamos conformar un grupo que tenga una comunicación más directa para poder llegar a acuerdos. Insisto, estamos en un momento súper delicado. Cuando yo veo, ponte tú, que el sueldo mínimo lo quieren subir a 400.000, hoy día con la inflación ese sueldo mínimo se va a subir 30.000 pesos, 35.000 pesos. Ya no son los 70.000 pesos que se esperaba antes. Entonces, reitero, seamos justos, pero no busquemos la venganza, no disfrutemos celebrando o riéndonos porque vimos que el ministro Jackson está con cara de compungido buscando votos a último minuto. Mm. Porque al final es un gustito que te das, que te dura, no sé, un par de horas, pero al día siguiente la gente igual está legal en la calle, la gente igual te escribe garabatos, la gente igual te dice ponte de acuerdo, la gente igual te dice que todos ustedes son una manga de ladrones, de sinvergüenza, que son todos iguales. Al final no ganas nada, no ganas absolutamente nada. La gente valora cuando tú te sientas a conversar y cuando transmites sinceridad y transmites verdad. Y ayer me parece que fue un espectáculo triste porque se vieron caras contentas porque más bien se sentía como venganza que justicia. Mm. Bueno, es algo similar a lo que también podemos escuchar a veces cuando se habla del trabajo que hace la Convención Constitucional. No sé cómo lo evalúa usted. Uf, bueno, yo tengo para que no me digan que tengo algún tipo de implicancia. Yo tengo mi hermano Raúl que está en la convención. Eh, bueno, para mí el tema de la convención es sumamente extraño, la verdad. Yo todavía no logro interpretar hacia dónde va la convención. Y, ¿Y por qué te lo digo? Porque conozco muchos parlamentarios, que no voy a dar los nombres, que son de bancadas distintas a las mías, opositoras, que van a votar rechazo.
conozco del PPD, de la DC, socialista, que van a votar rechazo. Y conozco algunos integrantes de su partido de la convención que van a votar a prueba. Entonces como que veo una contradicción entre ellos tremenda. Entonces tengo una sensación muy rara con lo que interpreta la convención hoy día en el Chile de hoy, con lo que interpretamos nosotros hoy día como parlamento. ¿Hay una No sé desconexión cómo. muy grande entre ambas instituciones? Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. O sea, yo te diría que si tú hicieras una votación secreta al día en el Senado, en la Cámara de Diputados, usted rechaza o aprueba cómo está la Constitución hoy día, quedando, cómo se está elaborando, el rechazo yo creo que gana en un 70%. Es absolutamente desconectado, y eso sí debo reconocer que le hace un favor al rechazo. Y me parece que la convención no se ha dado cuenta de eso. Y yo creo que ellos tienen que interpretar aquello, porque yo también lo veo reflejado en la calle. A mí me llama la atención gente que nunca me imaginé en mi vida, que la veo más proclive al rechazo. Voy a dar un solo ejemplo. No me he topado con él, pero por lo que yo lo he leído, para mí Agustín Esquella, quien lo conozco, que es de Viña, le gusta la hípica, pero es un personaje en Viña. Para mí Agustín Esquella era una persona absolutamente de izquierda, pero de izquierda, digamos. Y verlo votar con la derecha es como para mí, no sé, que la Chile y Colo-Colo jueguen juntos. Entonces, yo creo que la convención como que no se ha dado cuenta, ¿tá? Que si no, perdón por la expresión, que si no atinan ahora, se pueden ya llevar una tremenda sorpresa. Y las encuestas, yo nunca he creído mucho en las encuestas, pero yo creo que las encuestas están cercanos a lo que uno por lo menos ve y observa en la calle. O lo que uno puede conversar de mucha gente, Sí. porque lo sabemos, acá el apruebo fue absolutamente mayoritario y arrasó. Sin embargo, hay mucha gente que aprobó en el plebiscito y que en definitiva no está de acuerdo con el trabajo que se está haciendo en la convención o cómo se está comunicando también lo que se hace. Ahora, ¿usted cree que esto es realmente imparcial o que también se está haciendo una campaña del terror, entre comillas, contra la convención? Es que mira, te doy el ejemplo mío, yo voté por el apruebo. Mi hermano Raúl, que es convencional, votó por el rechazo. Y yo hoy día votaría por el rechazo, hoy día. Porque de verdad que a veces estoy impactado por algunas decisiones que se han tomado, o por algunos debates que me ha tocado observar. Entonces, yo creo que echarle la culpa a los medios de comunicación es injusto. Hoy día hay muchas formas de poder enterarse de lo que sucede en el país. Y el chileno o la chilena no es tonta ni tonto. Uno sabe perfectamente cuando vota o cuando opina, lo que dice, uno puede leer, uno tiene muchas fuentes de información. Entonces, eso que tú le echas la culpa a tal canal porque el dueño es de derecha, o a tal medio de comunicación porque es dueño de tal empresa, yo creo que eso es ser un poco ciego. La gente es más inteligente de lo que uno cree, es más inteligente. Yo cuando hablan de este grupo de los amarillos, que lo único que yo los critico es que no me gusta el nombre de los amarillos, porque creo que un poco un nombre que suena mal, pero es gente súper preparada, es gente súper inteligente, y es gente que cuando yo los veía, para mí era pura gente de izquierda, de centro izquierda, pero gente que para mí no tenía ninguna duda que era gente capacitada. Entonces cuando ellos opinan y yo veo que los critican, como que no entiendo con qué fundamento, si tienen todo el derecho de no estar de acuerdo, y van a seguir siendo de izquierda. Y cuando tú ves que hay gente de izquierda que está a favor del rechazo, ¿cómo la convención no se da cuenta que los que están mal podrían ser ellos, la convención, y no los, entre comillas, amarillos? Y esa voz de alerta, que no se dé cuenta la convención, me preocupa por ellos, porque o se quieren mucho o no están mirando bien lo que está pasando en el país.
Muy bien, diputado Celis, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, un abrazo y que estés muy, muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, estés bien.